Hola a todos, compañeros y compañeras, camaradas. Bueno, el taller que me corresponde es un taller básico de los que creemos siempre que es importante tener afianzado. El título es ¿Por qué la clase obrera es la única capaz de derrocar el capitalismo? O ¿por qué la clase obrera es potencialmente revolucionaria? Entonces voy a intentar condensarlo en tres cuestiones, tres interrogantes a los que podemos responder y voy desarrollando las ideas, ¿no? El primero sería por qué la clase obrera sigue siendo central, la centralidad de la clase trabajadora hoy. Otra cuestión sería, dentro del estado de la clase trabajadora, por qué tiene esta centralidad, este carácter potencialmente revolucionario, o porque así consideramos nosotros que sigue siendo sujeto de cambio, a pesar de muchas teorías postmodernas de la propia izquierda. Y luego, en tercer lugar, si es la única clase o sector potencialmente revolucionario, cuáles son esos otros sectores que lo serían, pero siempre abarcando o entrando en conexión con la clase trabajadora, ¿no? Y lo que sería la herramienta de lucha que consideramos que es la huelga general revolucionaria o insurreccional. Bueno, en primer lugar, quería decir, para señalar un poco, que este es un debate que está de actualidad, lleva de actualidad mucho tiempo. Si la clase trabajadora o la clase obrera existe, si ha desaparecido, si ha sido sustituida por la llamada clase media, pero es indudable, no solo para nosotros, que lo tenemos claro, sino para mucha gente, que quien está llevando a cabo los cambios políticos y sociales en los últimos tiempos, como hemos visto la revuelta árabe en la década pasada, como precisamente en el último otoño con la revuelta que siguen en Latinoamérica, como la lucha contra la reforma de las pensiones en París, en Francia, eh, hemos visto que es imposible negar la existencia de esta clase trabajadora, que cuando se pone en movimiento es capaz de arrancar victorias, de poner en contradicción al poder y al propio Estado capitalista, ¿no? Incluso de tumbar regímenes políticos, como el caso de la primavera árabe. Pero este carácter o esta capacidad que tiene nuestra clase social de tener un impacto, no solo en la lucha, sino también en la transformación del mundo, no es evidente por sí misma, no es algo que todo el mundo lo vea como obvio. Aún así hay que señalar que hay tres potencialidades de la clase obrera son las que la definen como central en el objetivo de poder arrancar cambios políticos y sociales y alumbrar una nueva sociedad o acabar con la sociedad capitalista. Primero sería la capacidad que tiene de impulsar al conjunto de los explotados y oprimidos en confrontación con esa clase capitalista que es la dirigente, de destruir los fundamentos de la sociedad capitalista, que son básicamente dos: la propiedad privada y el control de los medios de producción y de comunicación. Y luego también, aparte del enfrentamiento con el Estado, el poder ser capaz de asociar a otros grupos oprimidos, otros sectores sociales, podemos llamarlos, que el capitalismo en su análisis incorpora y nutre para precisamente neutralizarlo y llevarlo a un combate de conjunto por un cambio de sociedad que acabe con las desigualdades y que luego, en un segundo momento, acabe con las clases. Vamos a definir lo que es la clase obrera, lo que entendemos como clase obrera. Para nosotros estaría formada por aquellos que tienen que vender su fuerza laboral, su arma, su cerebro, para sobrevivir, que se ven obligados a pagar para ganarse la vida. Quienes no poseen los medios de producción, comunicación y comercio. Quienes son explotados, ya sea que trabajen en fábrica, oficina o el campo. Todos tienen en común, todas estas personas, hombres y mujeres, tienen en común que trabajan para el beneficio de otra persona y no tienen otra fuente de ingresos. Es decir, dependen de su trabajo para vivir y para ganarse la vida. Este concepto ha sido el tradicional y en los últimos tiempos se ha modificado, pero no porque ahora veremos en la reconfiguración del concepto de clase trabajadora, no ha variado en esencia. Es decir, porque la imagen de obrero fordista de fábrica blanco ya no sea, digamos, entre comillas, ya no sea mayoritaria,
no significa que la clase trabajadora no sea identificada con el concepto que hemos hecho. Bueno, en los círculos militantes y politizados en los que estamos, llevamos hablando mucho de cómo se ha fragmentado la clase obrera en los viejos países capitalistas, en la unidad de producción más pequeña, y cómo se ha disminuido la proporción de los trabajadores en las fábricas de población activa por la contraofensiva burguesa tras la caída del muro de Berlín. Bueno, pero si se toma desde un punto de vista internacional este análisis, la imagen es bastante diferente y está muy condicionada a nuestro eurocentrismo, nuestro punto de vista occidental. Desde luego, ahora más que nunca hay más potencialidades, más posibilidades para los revolucionarios y más dificultades para la propia clase dirigente de avanzar y de que la clase trabajadora se ponga en movimiento. Y ahora lo iremos viendo. En primer lugar, porque lo que más sorprende, lo que más debería sorprendernos, es que ha habido, en lugar de una bajada en términos numéricos de la clase trabajadora, ha habido un ascenso importante en el mundo, un innegable aumento que la propia Organización Internacional del Trabajo, las cifras oficiales que da, de empleo global de personas en el mundo que trabajan y producen valor, pasarían de 1991, estamos hablando de los últimos 25 o 30 años, a 2012 de 2,2 mil millones a 3,2 mil millones de trabajadores. De este total, la industria sería la que habría avanzado del 20 al 23% del total, por lo tanto negando la idea que tenemos de que la clase trabajadora mayoritaria ya no está en fábrica. Y esto sería especialmente de 2004 a 2012. Y la agricultura, en cambio, pasaría del 44% en el 91 al 32% en el 2012. Por lo tanto, no hay, esto hay que negarlo, no hay una desindustrialización, sino que hay un descenso masivo de campesinos y trabajadores del campo. Es decir, la clase trabajadora no deja de ser mayoritariamente industrial. Claro que luego veremos cómo las migraciones hacen que la clase trabajadora ahora sea mucho más plural y diversa, y la imagen que tenemos tradicionalmente fordista no sea exactamente igual en cuanto a la composición, pero sí desde luego a el número de trabajadores que trabajan en fábricas sigue siendo mayoritario, por lo que respecta sumando a lo que tenemos en Asia y en Oriente. Entonces, una vez vista la cifra, tenemos que decir que es indiscutible que la clase obrera es más numerosa y más grande que nunca. Por ejemplo, este dato es importante. Solo en Corea del Sur hoy hay más trabajadores asalariados que en todo el mundo durante la época de Marx. Esto debería llevarnos a pensar que cuando hablamos de que la clase trabajadora ya no es tal, estamos cometiendo una falsedad enorme. La clase obrera constituye entre el 80 y el 90% de la población en los países más industrializados y es casi la mitad de la población mundial y en aumento. Por lo tanto, clase trabajadora, ya sabemos nosotros que existe, pero hay que, con datos, con estas cifras, señalar que tiene vigencia y que es más mayoritaria y más numerosa que nunca. ¿En qué sectores podemos señalar a esta clase trabajadora asalariada? Pues fábricas tradicionales, la imagen clásica de la industria, está lejos de haber desaparecido, como ya hemos dicho. En los viejos países capitalistas incluso sigue siendo muy numerosa. Los trabajadores siguen siendo el grupo social más numeroso, por ejemplo en Francia son 6 millones, y las reubicaciones y deslocalizaciones de muchas industrias no han provocado una desaparición, como podía pensarse, sino una redistribución, una reestructuración global de la industria de la década de los 70 hasta ahora, en estos últimos 40 años. Porque está claro que sin industria, ya sea en Occidente o sea en Oriente y los países de Asia, el mundo no podría funcionar sin gasolina, sin transporte, sin telecomunicaciones. Y China, desde luego, ahora mismo no tendría la 10ª parte de su poder si no fuera ahora mismo actualmente el taller del mundo, donde se concentra el mayor número de trabajadores asalariados en este sector de la industria. En cuanto a los nuevos sectores que ha ocasionado esta redistribución del capital, pues tenemos que hablar de los call centers famosos que ha desarrollado la tecnología y los de distribución masiva, que experimentan también luchas importantes cuando nadie esperaba que fueran sectores que se pusieran en movimiento. Pero los viejos sectores siguen estando ahí y hay luchas importantes. Por ejemplo, hay que señalar que la revolución en Egipto nació en la
en la fábrica, en la industria textil, y en Túnez fue destacado el papel de los mineros. El sindicato minero de Túnez fue el que impulsó los movimientos más insurreccionales en la revolución. Incluso en el otoño del 2010 en Francia fueron las refinerías las que tuvieron el papel más destacado a la hora de ponerse en movimiento. Por otro lado, la transformación que hay de campesinos, artesanos, individuos de clases sociales en proletarios continúa todos los días. Miles de campesinos en los países del sur y en Asia se ven obligados cada año a emigrar a ciudades y convertirse en asalariados para sobrevivir. Y aquí tenemos el caso de China, los Mingon, que son indocumentados desde el interior del país, que se acercan a las grandes ciudades. La integración de China, que hemos señalado antes que el mayor, hemos dicho, el taller del mundo, ha dado lugar a una duplicación del mercado de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, al mismo tiempo se industrializan un gran número de actividades de servicios, como el caso de McDonald's, los call centers, y se asemeja cada vez más este trabajo a los de una cadena de montaje. Luego, la proletarización es un proceso que se desarrolla constantemente, tanto en el norte como en el sur, tanto en los viejos países capitalistas como en los nuevos, ¿no? Como en Oriente y en Asia. Hemos dicho antes que es importante señalar que la emigración tiene un papel destacado ahora en el desarrollo del capitalismo y en la nueva clase o la clase trabajadora en los últimos 30 años. Porque esto permite que haya una internacionalización de esta clase trabajadora. La emigración relacionada con el trabajo surge de la existencia de un mercado internacional, de un capitalismo internacional y de una fuerza de trabajo que está dominada globalmente por el capital y es una herramienta formidable que tiene el capitalismo para dividir a los trabajadores. Pero el movimiento internacional de trabajadores a su vez crea problemas para el sistema capitalista. No podemos sobreexplotar para siempre a algunos trabajadores que viven al lado de otros, como lo demuestra la huelga de trabajadores privados de los sin papeles en Francia, que han estado durante un año 6.000 trabajadores. Esta circulación internacional crea una clase trabajadora, una clase social nacionalmente diversa, cultural, que presagia un futuro del que la clase trabajadora no tiene nada que ver en su composición con el de hace 30 o 40 años. Y por lo tanto el cliché de trabajador blanco, mono de fábrica, heterosexual, nativo, no es el real. Ahora mismo la clase trabajadora tendría una apariencia más variada de mujeres, de hombres, negros, blancos, personas heterosexuales, del colectivo LGTBI o desempleados. Por lo tanto, estamos hablando de una clase en donde incluso en una fábrica del país, de los países nuevos industrializados, como de Asia y Oriente, pues tendríamos una diversidad cultural y racial importante. Por lo tanto, teniendo en cuenta las migraciones, teniendo en cuenta el proceso de proletarización y que la clase trabajadora industrial del viejo cliché no ha desaparecido, tenemos que un potencial que es innegable, el potencial de la clase trabajadora como clase revolucionaria que pone en jaque e incluso en sectores nuevos como los call centers o los centros de distribución a los estados y a gobiernos y provoca cambios, está ahí y no se puede negar. La fuerza que levanta y mueve montañas, como decimos, y que provoca estos cambios existe. Por ejemplo, las clases trabajadoras chinas y estadounidenses son fuerzas potencialmente gigantes cuya movilización, y lo vimos hace poco en la huelga, no recuerdo ahora la cadena norteamericana, que estuvieron varios meses en huelga y que provocó un paro de abastecimiento importante. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la empresa, pero en Estados Unidos hizo temblar el mundo y afectó a la economía mundial.
Cuando vemos el impacto de pequeñas luchas que involucran a un número de trabajadores relativamente pequeños en estados que no son potencias económicas de primera fila, vemos qué potencialidad tendría si o qué resultaría de una lucha de clases masiva en los países que son el corazón del capitalismo mundial. Tenemos un ejemplo cercano como han sido las dos huelgas en la India, que han sido las que han puesto en poco tiempo, en menor tiempo, al mayor número de personas en el mundo en movimiento, de carácter textil, pero arrastraron a los transportes, los servicios, la industria en 2018 y en 2016. Fueron huelgas masivas por el número de personas que se pusieron en movimiento y de carácter político. ¿Por qué la clase trabajadora tiene esa centralidad? ¿Por qué decimos que la clase trabajadora puede estar en disposición de tomar el poder, ¿no? Y de acabar con el sistema capitalista y la sociedad de clases? Porque se apoya en sí misma, porque es una clase que se apropia sobre los trabajadores, el conjunto de los explotados y oprimidos. Y aquí rescatamos la cita de Marx: la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. Y esta es la base de nuestra estrategia. Por tres razones, básicamente. Es una clase potencialmente revolucionaria. Primero, por el carácter numérico, cuantitativo, que ya hemos comentado. Son la mayoría, o son ya más del 50% de la población mundial. Y está en crecimiento, en expansión. Y precisamente esas migraciones están haciendo que no se condense en zonas concretas del mundo, sino que puedan abarcar el conjunto de los territorios. En segundo lugar, el papel que tiene la producción. Este quizá es el aspecto más importante. Son los trabajadores quienes dirigen la fábrica, la electricidad, los comercios, el transporte, las telecomunicaciones, el servicio, y ponen en movimiento. Esto lo hemos visto o lo estamos viendo en todo el mundo y principalmente en Europa con la pandemia y los estados de alarma que han causado el coronavirus. Se ha paralizado la producción de la clase trabajadora y el país se ha parado. Y ha hecho falta que se pusieran los servicios no esenciales a trabajar para que se empezara a reactivar un mínimo de economía. Y por tanto son estos trabajadores que se encargan de la fábrica, de la distribución de los servicios, de las telecomunicaciones, del transporte, de bloquear la economía en el sentido contrario. Porque ¿por medio de qué herramienta? Por medio de la huelga. Pero también proporciona un impacto en la lucha cuando estos trabajadores usan su herramienta de trabajo para luchar, cuando se organizan precisamente en su centro de trabajo por medio de asambleas generales, de piquetes en la huelga. Por ejemplo, los trabajadores de la energía en Francia pusieron a disposición sus propias herramientas y cortaron la luz a los ministros y se la dieron a aquellos barrios o a aquellos hogares donde se les cortaba la luz por el pago de facturas. Por lo tanto, tiene la capacidad de controlar la producción y de dirigirla contra el Estado, contra el sistema capitalista, en última instancia. Por lo tanto, es esencial construir una sociedad en la que los trabajadores aprovechen su herramienta para enfrentarse al propio sistema. No solo construir escuelas, sino gestionarlas. No solo construir hospitales, sino gestionarlos, lo que siempre decimos. La industria, las fábricas controladas por los propios trabajadores y dirigidas como herramienta contra la propia clase dirigente. Los trabajadores, por lo tanto, cuando luchan y ocupan sus centros de trabajo, son lugares fundamentales de grandes propiedades capitalistas y por lo tanto están cuestionando un elemento base de los que ya hemos dicho fundamento del sistema capitalista, que es la propiedad privada, que está en el centro del sistema. Entonces la ponen en contradicción. Cuando luchan directa o indirectamente, esto afecta al resto de la población y por lo tanto funciona a modo de onda concéntrica.
Y en tercer lugar, aparte del carácter cuantitativo, aparte del carácter que tienen, el lugar que ocupan en la producción, tenemos la capacidad que tienen de organizarse colectivamente. Cuando los trabajadores se organizan en fábrica o en los centros de trabajo y utilizan su herramienta y su forma de organización para responder a una demanda social, utilizan el medio de la asamblea, de los grupos de trabajo, de la coordinación, para enfrentarse al jefe, al patrón, en demanda de vacaciones, en demanda de aumento de salario. Ese mínimo de disciplina lo pueden dirigir, lo pueden redirigir a luchar contra el sistema capitalista, y esto significa que es una forma de lucha colectiva para que los propios trabajadores se emancipen por medio de estas asambleas generales que hemos visto en Francia durante la huelga contra la reforma de las pensiones, o también en Chile. Los estudiantes y trabajadores de la educación han hecho esta asamblea diaria contra el gobierno por medio de piquete en una huelga. Estas formas colectivas de lucha son un ejemplo incluso que sirve de imán y que puede ayudar a otros trabajadores a ponerse en movimiento. Entonces, es decir, la propia capacidad de organizarse colectivamente que aprenden en su centro de trabajo se puede dirigir en una explosión revolucionaria contra el Estado y el sistema capitalista. Entonces, estas tres características hacen de la clase trabajadora una clase cuya movilización puede unificar la resistencia contra el sistema capitalista y abrir una brecha hacia una sociedad comunista, libre de explotación y de opresión. Siempre combinando estas tres características entendemos el papel de la clase obrera. El impacto de la lucha de clases no es siempre una cuestión del papel que uno detenta en la producción, sino también hay que ser consciente que el papel de bloqueo de la producción solamente el punto de partida del proceso en el que la clase trabajadora puede aspirar a tomar el poder. Es necesario eso, pero no es suficiente. Y vamos a tomar dos ejemplos diferentes, dos ejemplos extremos. Uno sería el papel que tuvieron los trabajadores controladores aéreos en la huelga que hicieron en 2010, que supuso un freno al Estado. En el Estado español, a finales del 2010, los controladores aéreos provocaron el primer estado de alarma a finales del año, cuando protestaron por un aumento de salario. El gobierno utilizó toda la propaganda para llamarlos privilegiados, puso a la opinión en contra, incluso puso a los militares controlando los aeropuertos, un estado desplegó al ejército y lo amenazó con encarcelarlos si no volvían a ocupar sus puestos de trabajo, sus torres de control. El impacto en la economía, sin embargo, durante un fin de semana o durante 3 días no hizo que ganaran. ¿Por qué? Porque cualquier grupo de trabajadores en lucha no está luchando solo contra su propio jefe, sino está luchando contra todo un aparato capitalista y un Estado. Entonces, por mucho que pudieran torcer el pulso a la patronal de la aerolínea, o como se llame, el Estado salió rápidamente en defensa de la propiedad y de la empresa para que los trabajadores volvieran a su sitio y volvieran a centrarse y salir de esa movilización, ¿no? de ese control de su trabajo. Por lo tanto, la opinión pública es importante ganarla en una lucha, y en este caso para extender la huelga, que no pasó más allá de los trabajadores de los controladores de aeropuertos. Y otro ejemplo diferente sería el ejemplo extremo, donde no tenemos trabajadores, sino los jóvenes que no tienen o que tienen el menor peso económico. Si lo único que importara fuera el impacto directo en la economía, los gobiernos de todo el mundo no tendrían también luchas juveniles. ¿Por qué son importantes las luchas de la juventud y por qué nosotros consideramos a la juventud una vanguardia táctica? Porque son luchas populares, porque los jóvenes son muy dinámicos y también tienen a extenderse o tienen una facilidad para que sus luchas y reivindicaciones se extiendan a otros sectores. Y ahora veremos algunos ejemplos como
esto ha pasado recientemente, como el poder de la juventud ha hecho que se contaminen o que la mecha prenda en sectores de trabajadores y que se ponga en movimiento la clase trabajadora en su conjunto gracias al impulso de la juventud. En realidad el impacto de la lucha depende de un conjunto de factores. Su número, ya hemos dicho que el carácter cuantitativo es muy importante, y el impacto que tiene la producción, el lugar que ocupa la producción la clase trabajadora. Pero también la capacidad que hay de mecha, de que prenda la llama y se extienda la movilización en forma de huelga, para realmente que se produzca una confrontación con el Estado. Es la extensión de la huelga la que pone en problemas, la que pone en apuro a la clase dominante y la lleva a mayor dificultad, a que saque todas las herramientas de las que dispone, como son las fuerzas represivas, para enfrentarse a los trabajadores y a sus elementos de lucha. Y porque conlleva todos los peligros. Tenemos que ser conscientes de que no solo es un daño en términos de ganancia, en términos económicos, sino también la construcción de la confianza de la clase trabajadora en su propia fuerza. Al minar la confianza de la clase trabajadora, el Estado capitalista avanza más pasos. Es importante esta cuestión que tratamos ahora. ¿La clase trabajadora es la única potencialmente revolucionaria? La respuesta sería no. En primer lugar, porque tenemos otros grupos, o más bien sectores sociales, que tienen un potencial revolucionario. Ahora veremos que se queda incompleta la respuesta. En primer lugar, el campesinado, los campesinos, tanto los sin tierra como los pequeños campesinos, que fueron la fuerza principal en el trabajo en la Revolución China del 49. Cambió el curso de la historia el campesinado. En Vietnam, por ejemplo, la primera potencia mundial fue derrotada, Estados Unidos, por un levantamiento cuya columna vertebral fue el campesinado. Otro caso, la juventud. Antes hemos dicho que le damos un carácter importante porque su movilización puede provocar el levantamiento de masas trabajadoras y provocar crisis prerevolucionarias o revolucionarias. Le llamamos vanguardia táctica porque literalmente un batallón cuya entrada en escena puede desencadenar el inicio de una batalla decisiva. Como en el 68, el ejemplo más claro y evidente es el Mayo francés. Y en casi todo el mundo ahora tenemos el ejemplo de Chile, el más reciente, donde fueron las protestas de estudiantes, en concreto en una ciudad, por el aumento del precio del billete de metro, lo que hizo que se solidarizaran otros trabajadores y fueran los estudiantes los que llamaran los que invitaran a los trabajadores y a las centrales sindicales a llamar a una huelga general contra el gobierno de Piñera. Pero la mecha prendió de la juventud. Sin embargo, la clase trabajadora, a pesar de que está el campesinado y está la juventud como sectores socialmente, o mejor dicho, potencialmente revolucionarios, la clase trabajadora, digamos, es la única, la que sirve de pegamento, la que hasta el final puede integrar todas las preocupaciones y todas las demandas de los demás. Es lo que llamamos clase universal. Y tiene el potencial de enfrentar al capitalismo porque puede integrar las demandas de otros sectores, como ya hemos dicho. No solo la juventud o el campesinado en este caso, sino también otras luchas o presiones que no se expresan necesariamente en la lucha de la clase trabajadora, pero que la clase trabajadora las puede llevar, las puede integrar. Y la importancia es que es la única que puede llevar hasta el final y enfrentar sus demandas contra las del capitalismo y construir otra sociedad que en definitiva es el objetivo al que aspiramos. Los movimientos sociales, por muy radicales que sean, no tienen por sí mismos la capacidad de derribar el capitalismo. Y aquí tenemos otros ejemplos recientes. Tenemos en los años 60 y 70 el ejemplo del Black Power y de las primeras oleadas feministas, el movimiento feminista de los años 60 y 70, o ahora mismo lo estamos viendo en Estados Unidos y en algunos países de Europa con el Black Lives Matter. No únicamente por ser muy radicales significa que vayan a poner a la clase trabajadora en movimiento. Potencialmente pueden hacerlo, y lo vimos en los inicios de la revuelta en Minneapolis, cuando trabajadores de autobuses
o trabajadores sanitarios apoyaban o facilitaban o se negaban a transportar a policías que llevaban a activistas presos. Había una solidaridad, pero no había un estallido o sectores en huelga que se pusieran contra la violencia policial contra los negros en Estados Unidos. Son buenos ejemplos para entender esto. ¿Qué herramienta tiene, por tanto, la clase trabajadora? Ya lo hemos ido diciendo, para enfrentarse al sistema capitalista. Una vez que asume que es una clase potencialmente revolucionaria y que tiene en sus manos el control de la producción y por lo tanto el bloqueo de la economía, pues la huelga general es revolucionaria. Está en el corazón de nuestra estrategia revolucionaria y es, digamos, la herramienta, al menos en los países donde los trabajadores asalariados en la mayoría son mayoritarios en la población. Tiene la capacidad de liberar la economía, libera a los trabajadores de esa esclavitud que conocen en sus centros de trabajo, de su empresa. También libera la energía de los trabajadores potencialmente que tienen y no solo es una cuestión de pérdidas económicas para la empresa, por lo que la empresa se pone en movimiento y actúa en reacción, sino que también sirve a los trabajadores para escapar de esa atadura, les permite tener tiempo para reunirse, para debatir, para planificar la estrategia, para encontrarse y al fin y al cabo se liberan de la explotación diaria con ese elemento que les da oxígeno para enfrentarse al patrón y en definitiva al Estado en un proceso revolucionario. La revolución, según decía Karl Marx, no solo es necesaria para derribar el sistema capitalista, sino también el proceso por el cual la clase trabajadora va transformando esas circunstancias presentes y se vuelve capaz de liderar la sociedad. No solo es contra el status quo, sino de construcción de una sociedad socialista, comunista. En un proceso de huelga general, de revolución, en última instancia, los trabajadores lo que hacen es confrontar el mundo que tienen y que lo rodea con sus interrogantes, con su problemática, y entrar en contacto con otras muchas personas que en ese momento están en otro nivel de conciencia y que pueden acelerar esos procesos precisamente durante la huelga y ponerlo en movimiento para luchar. ¿Cuál es nuestro objetivo como marxistas revolucionarios? Unificar a la clase trabajadora y agrupar a su alrededor a todos aquellos sectores y capas oprimidas de la sociedad para enfrentarse al Estado y enfrentarse a la propiedad privada y construir una sociedad alternativa. Por lo tanto, el marxismo revolucionario es el programa político que corresponde a este objetivo. Tener claro que la clase trabajadora es el sujeto de cambio, que es potencialmente revolucionaria, pero que también hay otros sectores que lo pueden ser, a pesar de que no ellos por sí solos, sino necesitan a la clase trabajadora como pegamento para imbuirle esa acción. Y la herramienta, como ya hemos dicho, es la huelga general. Sin embargo, nuestras ideas no se suspenden en el aire, hace falta basarse en una clase social, intervenir en ella y enfrentarse a la ideología y a los programas que producen las otras clases, la clase dominante en definitiva. Por lo tanto, aquí habría que señalar que este concepto posmoderno de pequeñas comunidades que se aíslan y que buscan vivir colectivamente en consonancia con la producción y con el medio, y que esto sirve para cambiar mentalidades simplemente aislándote de una realidad en la que no interviene, corresponde a una mentalidad pequeño burguesa, de un pequeño propietario que analiza así las cosas, porque en última instancia lo que hace es adaptarse de alguna forma al capitalismo. Por lo tanto, en definitiva, como conclusión, nuestro objetivo sería intervenir la clase trabajadora, ser conscientes de que es sujeto de cambio y que por lo tanto necesita una conciencia
de que es clase explotada y que necesita la lucha y el enfrentamiento con la propiedad privada y con el patrón para liberarse de esa dinámica en la que está sujeta, y que sea capaz de entender la huelga general como herramienta básica para enfrentarse no solo por unas demandas sociales concretas, sino por unas demandas políticas y enfrentamiento con el Estado y con el sistema capitalista. Voy a ver si me falta algo más por decir, pero creo que estaría todo. Pues creo que nada más. Así que espero que se haya entendido bien y nada más.